¿Sueñas con tu casa propia? ¿Necesitas un empujoncito para tu negocio? ¿O quizás te surgió algún imprevisto que te tiene un poquito preocupado? Los créditos en Chile son como una herramienta poderosa, pero ¿te lanzarías sin un salvavidas financiero al sistema? Claro que no, ¿cierto? Usar un crédito sin saber puede ser muy arriesgado. Por eso hoy te traigo una guía muy fácil para que puedas pedir un crédito inteligente en Chile. Así te lanzas seguro y llegas a tu destino. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. Hoy vamos a desmitificar el mundo de los créditos. En Chile, pedir un crédito puede parecer muy complejo, pero te prometo que al final de este video serás un experto en créditos inteligentes. Aquí aprenderás desde lo más básico hasta los trucos que te salvarán de grandes dolores de cabeza. Entonces, prepárate para tomar decisiones financieras informadas y alcanzar tus sueños sin ahogarte en deuda. Empecemos entonces por lo básico. ¿Qué es un crédito? Imagina que necesitas dinero, pero no lo tienes todo ahora. Un crédito es cuando un banco o una cooperativa te presta ese dinero confiando en que se lo devolverás. Pero esto no es gratis. A cambio, les pagas un extra que llamamos intereses. Es como el alquiler por usar tu dinero. Y todo esto con un compromiso formal de devolución en un tiempo definido. En Chile hay varios tipos de créditos, cada uno para una necesidad diferente. Aquí te los voy a mencionar. Créditos de consumo, estos son los más comunes y son préstamos personales para lo que tú quieras. Renovar tu cocina, pagar unas vacaciones, cubrir un imprevisto médico, suelen ser a corto plazo y con intereses un poquito más altos. Créditos hipotecarios, el sueño de la casa propia. Son para comprar, construir o ampliar tu vivienda. Tienen plazos súper largos, incluso hasta 30 años o más. Y las tasas de interés son un poquito más bajos porque tu casa es la garantía. Créditos automotrices, te sirven para comprar un auto, una moto, un camión o cualquier otro vehículo. Y aquí el vehículo que compras es la garantía del préstamo. Créditos comerciales o para pymes. Si tienes un negocio o eres emprendedor, estos son para ti. Sirven para invertir, comprar máquinas, pagar sueldo, lo que tu pyme necesite para poder crecer. Tarjetas de crédito. Esto es como una línea de crédito rotatoria. Puedes comprar y pagar después. Pero ojo, si no pagas el total, los intereses pueden ser muy altos. Debes usarlas con inteligencia. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre tarjetas de crédito. Créditos de estudio o el CAE. Si sueñas con la universidad, el CAE es una ayuda para financiar tus estudios superiores en Chile. Tienen condiciones y tasas muy especiales. Cuando te ofrezcan un crédito, abre bien los ojos y pon atención a estos puntos clave, que son como las instrucciones de ese salvavidas financiero. Monto del crédito es la cantidad de dinero que te van a prestar. Tasa de interés es el porcentaje extra que pagarás, que puede ser fija o variable. Plazo del crédito, el tiempo que tienes para devolverlo. Plazo más largo, igual cuotas más bajas, pero pagas más intereses en total. Cuota mensual, esto es lo que pagarás cada mes. Asegúrate de que realmente puedes cumplir con ese pago mensual durante el periodo estipulado del crédito. Comisiones y gastos asociados. A veces existen letras chicas, como las comisiones por abrir un crédito, por administración, algunos seguros obligatorios y todo suma. Garantías. Algunos créditos, como los hipotecarios o los automotrices, te piden una garantía, como tu casa o tu auto. Otros, como los de consumo, son sin garantía. Y aquí vienen los puntos más importantes, así que pon atención a estos dos. Carga anual equivalente o CAE. Este es tu mejor amigo para comparar créditos. El CAE es un porcentaje anual que incluye todos los costos del crédito, como las tasas de interés, las comisiones, los seguros, todo. Cuanto más bajo sea el CAE, más barato es el crédito. No te quedes solo con la tasa de interés, ya que el CAE te da la película completa. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre CAE. Costo total del crédito, CTC. Este es el monto total de dinero que vas a terminar pagando durante toda la vida de tu crédito. Es la suma de capital que pediste, más todos los intereses, comisiones y gastos. Conocer el CTC te permite saber el golpe real a tu bolsillo a largo plazo.
Para que entiendas aún mejor, te daré un ejemplo práctico. Imagina que Ana y Beto necesitan un crédito de 1.000.000 de pesos para renovar su cocina. El plazo para pagarlo es de 24 meses y la oferta de Ana es tasa de interés 15% anual, comisión 10.000 pesos, seguro mensual 5.000 pesos. El costo de los intereses por 24 meses de Ana son 163.640 pesos. La oferta de Beto tiene una tasa de interés del 14% anual, la comisión es de 25.000 pesos, el seguro mensual es de 6.000 pesos y el costo de los intereses por los 24 meses son 153.680 pesos. Calculando el costo total del crédito, el CTC, entendiendo entonces que el CTC es la suma de todo lo que pagarás al final, el monto del préstamo más todos los costos extras. El costo de Ana es de 1.000.000 de pesos por el préstamo, más 163.640 de intereses, más 10.000 pesos de comisión y más 120.000 pesos de seguro, lo que da un total de 1.293.640 pesos. Ahora vamos con el costo de Beto. 1.000.000 de pesos por el préstamo, 153.680 de intereses, 25.000 pesos de comisión, más 144.000 pesos por seguro, lo que da un total de 1.322.680 pesos. Entonces, de este ejemplo concluimos que aunque Beto consiguió una tasa de interés mucho más baja, sus comisiones y seguros más altos hicieron que su costo total de crédito, su CTC, fuera más caro. Al final, Beto pagará 29.040 pesos más que Ana. El CAE simplemente resume todo esto en un porcentaje único para que la comparación sea mucho más fácil. El CAE de Ana es 18,5% y el CAE de Beto es de 22,1%. La moraleja es simple, no te dejes engañar por la tasa de interés. Siempre compara el costo total, que es el CTC, y el CAE para saber el precio real de tu crédito. Antes de firmar nada, ponte tu casco y tu armadura financiera. Y estos pasos son tu escudo. 1. Define tu necesidad. ¿Para qué necesitas realmente ese dinero? ¿Es urgente o puede esperar? Esto te va a ayudar a elegir el monto y el tipo de crédito adecuado. 2. Evalúa tu capacidad de pago. Sé súper realista. ¿Cuánto puedes pagar cada mes sin quedar apretado? Haz tus números de ingresos versus tus gastos. 3. Compara. No te quedes con la primera oferta. Investiga en varios bancos, cooperativas, financieras. El mercado es muy competitivo y eso es bueno para ti. Y siempre en instituciones financieras reguladas por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero en Chile. 4. Lee el contrato con lupa. Cada letra, cada cláusula. No firmes nada que no entiendas. Si tienes dudas, pregunta hasta que te quede todo muy claro. 5. Considera el impacto a largo plazo. Un crédito es un compromiso serio. Piensa cómo afectará tu vida en los próximos meses o años. 6. Infórmate sobre seguros asociados. Muchos créditos vienen con seguros obligatorios. Entiende para qué sirven y cuánto cuestan. Pedir un crédito tiene luces y sombras. Veamos entonces algunas de sus ventajas. Acceso a metas grandes. Esto te permite comprar una casa, un auto o estudiar, cosas que quizás no podrías pagar al contado. Oportunidad de inversión. Puede ser el impulso que tu negocio necesita para poder crecer y darte más ganancias. Flexibilidad ante imprevistos. Un colchón para emergencias cuando la liquidez es baja. Construye historial crediticio. Si pagas a tiempo, mejoras tu historial crediticio y te será mucho más fácil acceder a futuros créditos con mejores condiciones. Vamos a ver ahora algunas desventajas, como la generación de deuda. Si no la manejas bien, puedes caer en un sobreendeudamiento y eso es muy estresante. Costo adicional. Siempre pagarás más del monto prestado por los intereses y las comisiones. Riesgo de incumplimiento. Si no pagas, tu historial crediticio se daña. Te cobran multas y podrías tener problemas legales. Compromiso a largo plazo. Es una obligación que te acompaña por un largo tiempo, limitando quizás otras decisiones financieras. No estás solo en esta búsqueda. Hay herramientas que te pueden ayudar.
Existen comparadores de crédito online, sitios web que te permiten ingresar tus datos y comparar ofertas de muchos bancos a la vez. En Chile existen varias herramientas en línea para comparar créditos de consumo, lo cual es fundamental para poder encontrar la mejor oferta. La más destacada es la del CERNAC, del Servicio Nacional del Consumidor, ya que es una herramienta oficial y muy confiable. El CERNAC cuenta con un simulador de créditos de consumo que es una excelente primera parada. Es una herramienta imparcial que te permite comparar el valor de la cuota y el costo total del crédito, el CTC, de distintos bancos, cajas de compensación y cooperativas. Es importante destacar que los resultados son referenciales y que el costo final puede variar según tu evaluación crediticia. Comparadores privados. También existen plataformas privadas que te ayudan a comparar diferentes productos financieros, incluyendo los créditos. La más conocida es Compara Online, que te muestra las ofertas de distintos bancos y aseguradoras en un solo lugar. Te dejaré los enlaces directos en la descripción del video. Simuladores de crédito. Casi todos los bancos y cooperativas tienen sus propios simuladores online. Si bien te permiten ver la oferta que te harían a ti, no son comparadores de mercado. Algunos de los más comunes son los de Banco Falabella, Scotiabank e Itaú, por nombrar algunos. La clave está en usar varios de ellos para comparar las ofertas específicas para tu perfil. Sitios de la CMF. La CMF es el organismo que regula los bancos e instituciones financieras en Chile, y su web tiene información valiosa sobre tus derechos y las instituciones reguladas. Y ahora algo muy importante. ¿Quién te presta dinero legalmente en Chile? Siempre pide créditos a instituciones formales y reguladas. Esto te protege de fraude. En Chile puedes confiar en bancos comerciales, los de siempre, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, empresas de crédito de consumo que están reguladas e instituciones financieras no bancarias que estén también reguladas. Todo esto regulado por la CMF. Y ojo, desconfía de ofertas demasiado buenas para ser verdad. Si no están reguladas, es una bandera roja gigante. Siempre verifica la legalidad de la institución. Para cerrar con broche de oro, aquí tienes unos tips extra para que seas un experto al solicitar un crédito de forma inteligente. Intenta ahorrar primero. Si puedes juntar una parte del dinero, pídele menos al banco y pagarás mucho menos intereses. Considera créditos con garantía. Si tienes algo para dejar como garantía, a veces te dan tasas mucho más bajas. Mantén un buen historial crediticio. Paga tus cuentas a tiempo. Es tu currículum financiero. No pidas más de lo necesario. Pide solo lo justo y necesario. Cada peso extra te genera mucho más interés. Infórmate sobre portabilidad financiera. Si encuentras, por ejemplo, una oferta mejor en otro banco para un crédito que ya tienes, puedes cambiarte. Busca asesoría profesional. Si te sientes muy confundido, muy complicado, no dudes en hablar con un asesor financiero certificado. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre asesores certificados. Pedir un crédito es un gran paso. Hazlo con responsabilidad, con información y planificación. Y recuerda que el CAE y la CTC son tus mejores amigos para tomar la mejor decisión. Con esta guía entonces estás listo para navegar por el mundo de los créditos como un verdadero capitán. Déjame aquí abajito en los comentarios, hazme saber tus dudas, tus experiencias con el tema de los créditos. Y si esta información te fue de utilidad, entonces regálame un like y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.